Disculpe, señora, ¿me puede ayudar? Por supuesto. ¿Qué necesita? Estoy buscando una farmacia. ¿Una farmacia? Sí, hay una muy cerca. ¿Dónde está exactamente? Está en la calle Mayor. ¿Cómo llego desde aquí? Es muy fácil. Siga recto por esta calle. ¿Todo recto? Sí, unos 200 metros. ¿Y después? Después gire a la derecha. ¿En qué esquina? En el semáforo. Verá un banco. ¿El banco está en la esquina? Exacto. Gire ahí a la derecha. ¿Y la farmacia? Está a unos 50 metros. ¿En el lado derecho o izquierdo? En el lado izquierdo. Tiene una cruz verde. Perfecto. ¿Está abierta ahora? Sí, abre hasta las 8. Genial. ¿Está lejos a pie? No, son 5 minutos caminando. Muchas gracias por su ayuda. De nada. ¿Es usted turista? Sí, estoy de vacaciones. Qué bien. Disfrute de nuestro pueblo. Muchas gracias. Es muy bonito. Nos gusta cuidarlo. Que vaya bien. Perdón, ¿puede ayudarme? Claro. ¿Qué busca? Estoy buscando la catedral. Ah, la catedral. ¿Tiene mapa? Sí, pero estoy perdida. A ver. ¿De dónde viene? Del Hotel Plaza. Ah, perfecto. Está muy cerca. ¿En serio? He estado caminando mucho. Es que dio una vuelta larga. ¿Cuál es el camino más corto? Baje por esta calle hasta la plaza. ¿Esta calle de aquí? Sí, esta. Calle del Carmen. ¿Cuántas calles bajo? Solo una. Verá una fuente grande. ¿Una fuente en el centro? Exacto. Esa es la Plaza Mayor. ¿Y desde la plaza? Desde allí ya se ve la catedral. ¿No puedo perderme? Imposible. Es muy grande. ¿Cuánto se tarda? 10 minutos máximo. ¿Se puede visitar por dentro? Sí, pero cierra a las 7. Entonces tengo tiempo. Muchas gracias. De nada. Que disfrute la visita. Seguro que sí. Y haga fotos. Es preciosa. Por supuesto. Hasta luego. Disculpe, señorita. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Sabe dónde está la estación de autobuses? Sí, pero está un poco lejos. ¿Muy lejos? A pie son unos 20 minutos. ¿Hay autobús para llegar? Sí, el número 12. ¿Dónde está la parada? Aquí mismo, al lado del kiosco. ¡Qué suerte! ¿Cada cuánto pasa? Cada 15 minutos. ¿Y cuánto cuesta? 1,50 €. ¿Se paga al conductor? Sí, al subir. ¿Cuántas paradas son? Unas 8 o 9. ¿Cómo sé cuándo bajar? Se lo dice al conductor. ¿Él me avisa? Sí, son muy amables. ¿A qué hora pasa el próximo? En 5 minutos. Perfecto. ¿Y si prefiero ir andando? Siga recto hasta el final de esta avenida. ¿Y después? Gire a la izquierda y ya la verá.
Creo que cogeré el autobús. Mejor, con la maleta es más cómodo. Tienes razón. Muchas gracias. De nada, buen viaje. Disculpe, agente. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Estoy buscando esta dirección. A ver, ¿puede enseñármela? Calle Goya, número 42. Ah, sí, conozco esa calle. ¿Está muy lejos de aquí? No, a unos 10 minutos andando. ¿Me puede explicar cómo ir? Por supuesto. ¿Ve esa calle de ahí? ¿La que está al lado del banco? Exacto. Vaya por ahí. Todo recto. Sí, hasta llegar a una rotonda. ¿Una rotonda grande? Sí, con una estatua en el centro. ¿Y después de la rotonda? Tome la tercera salida. La tercera a la derecha. Sí, esa es la calle Goya. ¿El número 42 está lejos? No, está al principio de la calle, ¿En qué lado? en el lado derecho. Es un edificio azul. ¿Un edificio azul con balcones blancos? Exacto, ese es. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Para eso estamos. Muy amable. Que tenga un buen día. Perdone, ¿conoce la calle Esperanza? Por supuesto. ¿Qué número busca? El número 15. Ay, esa calle es un poco complicada, ¿Por qué complicada? porque tiene muchas curvas. ¿Puede explicarme despacio? Claro, hijo. Primero vaya a la derecha. ¿Por esta calle? Sí. Después baje la cuesta. ¿Qué cuesta? La que va hacia abajo. ¿La ve? Ah, sí. ¿Y después? Es... a ver. Gire a la izquierda. ¿En la primera calle? No. En la segunda. La segunda a la izquierda. Sí. ¿O era la tercera? No me acuerdo. ¿No está segura? Es que hace tiempo que no voy por ahí. ¿Hay otra forma de llegar? Sí, pero es más larga. No importa. Prefiero no perderme. Entonces vaya recto hasta la plaza. ¿Qué plaza? La plaza del mercado. ¿Y desde la plaza? Pregunte allí. Hay una oficina de turismo. Buena idea. ¿Está abierta? Sí, hasta las 6. Perfecto. Muchas gracias. Perdone que no le haya ayudado más. Disculpe, ¿me puede ayudar? Claro. ¿Qué necesita? Mi GPS no funciona bien. ¿Qué está buscando? El centro comercial Las Flores. Ah, sí. ¿Ha probado con Google Maps? Sí, pero me dice que no existe. Es raro. A ver,
Déjeme ver. Mire, aquí pone no encontrado. Ah, es porque cambió de nombre. ¿En serio? Sí, ahora se llama Centro Verde. ¿Puedo buscarlo con el nuevo nombre? Sí, pruebe a escribir Centro Verde. A ver. Perfecto. Ya aparece. ¿Le sale la ruta? Sí. Dice que está a 15 minutos. ¿En coche o andando? Andando. ¿Es correcto? Sí, más o menos. Depende de cómo camine. ¿La ruta está bien? Déjeme ver. Sí, ese camino está bien. ¿No hay atajos? Puede ir por el parque. Es más bonito. ¿Cómo encuentro el parque? Está en la ruta. Lo verá en el mapa. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Que encuentre todo bien. Seguro que sí con su ayuda. Espero que disfrute las compras. Hola, soy el repartidor. ¿Me puede ayudar? Hola, ¿qué necesita? Busco el piso 3B. El 3B. Sí, está arriba. ¿En qué planta? En la tercera, claro. ¿Hay ascensor? Sí, está ahí al fondo. ¿Funciona bien? Sí, no se preocupe. ¿Al salir del ascensor? Gire a la derecha. Está al final del pasillo. No, es la segunda puerta. La segunda a la derecha. Exacto. Tiene una placa dorada. Una placa con el nombre. Sí, pone Familia García. Perfecto. ¿Suelen estar en casa? Por las tardes sí. ¿Y si no están? Puede dejármelo a mí. ¿Usted es vecino? Sí, vivo en el 2A. ¿Les conoce bien? Sí, somos buenos vecinos. Muy amable. Primero llamo arriba. Claro, mejor así. ¿El timbre funciona? Sí, pulse fuerte. Vale. Muchas gracias por todo. De nada. Que vaya bien.